Muchas gracias por invitarme a participar de esta capacitación de Reflejar. Mi nombre es Laura Flores y soy la jueza ambiental del Poder Judicial de la provincia de Jujuy. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema fundamental para la cuestión ambiental que está vinculada a la ejecución de las sentencias ambientales. En la primera parte vamos a referirnos a la tutela judicial efectiva y al cumplimiento de sentencias ambientales y a por qué la complejidad ambiental resulta uno de los puntos claves que tenemos que tener en consideración cuando hablamos de ejecución de sentencias ambientales. Y en la segunda parte les voy a contar un poco algunas soluciones y algunos caminos que estamos explorando desde el Juzgado Ambiental de Jujuy para poder zanjar esta difícil cuestión de la ejecución de sentencias ambientales. En primer lugar, me gustaría referirme a cómo la ejecución de sentencias ambientales es una parte fundamental y constitutiva del acceso a la justicia. Como todos saben, el Acuerdo de Escazú, que se encuentra en vigencia desde abril del año 2021, establece dentro de sus artículos que la ejecución de sentencia es parte o forma parte del acceso a la justicia. Es decir, el acceso a la justicia no solamente se cumple permitiendo el acceso inicial de las personas a las instancias judiciales, sino que debe asegurar los mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportuno de las decisiones que se tomen. Si no, caemos en esta cuestión tan habitual y que escuchamos habitualmente en la comunidad, en la sociedad, vinculada a sentencias ambientales que solamente sirven para hacer cuadros y colgarlas y que de ninguna manera llegan a la ejecución en la realidad, que es exactamente de lo que tenemos que tratar de evitar dentro de los procesos ambientales. Y el artículo 8.3.f de Escazú establece ya las primeras pautas sobre las que me gustaría que hablemos en esta primera parte, vinculadas a, en primer lugar, a la cuestión de la oportunidad de la ejecución de sentencias. Es decir, la ejecución de sentencias está muy vinculada a la cuestión del plazo razonable. En este punto también me gustaría referirme a una de las 100 reglas de Brasilia que están específicamente determinadas para personas en condiciones de vulnerabilidad, pero que de todas maneras habla de la ejecución rápida de lo resuelto como una manera de asegurarnos ese acceso a la justicia. Y en segundo lugar, la vinculación de esta temática tan importante con la tutela efectiva. En este punto también me gustaría referirme a un caso que ya tiene bastantes años, desde el 2012, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, si bien no es una cuestión ambiental, sino que se trata de una cuestión de acceso de personas con discapacidad, específicamente un niño con discapacidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio dos pautas fundamentales que a mí me gustaría compartirlas con ustedes. En primer lugar, la cuestión de que los principios vinculados a la ejecución de sentencias se deben dar en un marco de asegurar tutela judicial, debido proceso, seguridad jurídica y cumplimiento del Estado del Derecho. Es decir, no podemos pensar la ejecución de sentencia de una manera aislada a todos estos principios, sino que por el contrario forma parte esencial y fundamental del cumplimiento efectivo y real de estos principios. Y por otra parte, el caso Furlan estableció que la ejecución de sentencia debe ser integral, completa, perfecta y sin demora. Todas estas cuestiones deben resonarnos a nosotros como operadores jurídicos a los fines de, en nuestra acción cotidiana, cuestionarnos si realmente estamos orientando o tomando todas las acciones que necesitamos a los fines del cumplimiento efectivo de sentencias ambientales. En este punto me gustaría que reflexionemos sobre la cuestión de la complejidad que subyace a las cuestiones ambientales. Como sabemos, la litigación ambiental en general es una litigación compleja, hablamos a veces de litigio estratégico, de litigación de interés público. Como sea, hay algunas características especiales de la litigación ambiental que están vinculadas con la complejidad del propio problema, también con la multiplicidad de partes, con cuestiones legales difíciles o inusuales, con muchas dificultades en las pruebas y a menudo con acciones colectivas, con gran interés en los medios. Todas estas cuestiones abonan un ambiente en el cual las sentencias ambientales posteriormente son de difícil cumplimiento. Esto implica que la respuesta judicial debe contar con medidas especiales o con la posibilidad de tomar medidas especiales para asegurar que esta complejidad
finalmente termine en el cumplimiento efectivo de una sentencia judicial. Esta complejidad de los casos ambientales es algo que todos conocemos en nuestra vida y en nuestra actividad cotidiana. Y en este punto a mí me gustaría hacer referencia a una cuestión que considero central al momento de enfrentarnos a casos ambientales complejos. Y es que si el juez realiza un manejo de caso correcto del caso ambiental, ¿no?, en donde hay una cercanía del juez con las partes, donde el juez fue a los territorios, pudo interiorizarse técnicamente sobre las cuestiones que son relevantes a los fines de la resolución del caso, es más posible, es más probable que la sentencia judicial sea de posible cumplimiento, porque este es el primer punto sobre el que quiero llamar su atención. Muchas veces las sentencias judiciales, y yo creo que en esto la justicia tiene que hacer una mea culpa, muchas veces las sentencias judiciales son de imposible cumplimiento, o el juez simplemente ordena de manera abstracta sin tomar en consideración las cuestiones propias de las circunstancias del caso. Entonces esta es la primera advertencia y la primera nota que tenemos que tomar. Las sentencias ambientales tienen que ser de posible cumplimiento, por más que sean de difícil cumplimiento, pero al menos de posible cumplimiento. Y este es el primer punto que creo que a veces los jueces nos olvidamos, o simplemente por tal vez mucha presión social o de los medios, o simplemente por tratar de aplicar de manera genérica algunos de los principios legales o alguna de la normativa legal, nos olvidamos de que es necesario comenzar a dar pautas para lograr que esa sentencia sea realmente cumplida. Entonces, creo que la complejidad está muy vinculada al rol del juez que se exige en el marco de un proceso judicial. No podemos pretender que un juez que solamente ve el conflicto a la distancia, sin intervenir, sin tomar medidas correctas, sin ser activo y proactivo, esa sentencia seguramente va a ser de muy difícil cumplimiento si solamente es la aplicación fría, sin tener en cuenta el contexto. Por el contrario, si el juez interviene directamente en el proceso, hace un case management correcto, conoce a las partes, conoce las dificultades de las partes, puede encontrar los puntos de equilibrio y puntos de posibles soluciones que muchas veces son acercadas con las partes, ahí ya empezamos desde un punto de mejor posibilidad de que esa sentencia sea cumplida. Así que esta es la primera cuestión que yo quería que entre nosotros compartamos y empecemos a pensar de qué manera podemos lograr que esas sentencias judiciales, para empezar, sean de posible cumplimiento. Vuelvo a reiterar esto. Y eso está vinculado directamente al manejo del caso. Ahora bien, después de haber hecho esta pequeña introducción sobre la relevancia que tiene la ejecución de sentencias ambientales, no solamente en cuanto a la tutela judicial efectiva, sino también en la vinculación con la complejidad de los casos ambientales, a mí me gustaría contarles algunas de las estrategias que estamos usando nosotros desde el Juzgado Ambiental de Jujuy a los fines de poder enfrentar estas dificultades que todos los procesos ambientales tienen, ¿no?, de estas sentencias que luego son de muy difícil cumplimiento. Así que en el día de hoy yo les traje un caso práctico para que empecemos a ver algunas alternativas y les quiero mostrar en la práctica cómo nosotros estamos enfrentando esta dificultad. La acción que les traje el día de hoy es una acción preventiva que ya tiene más o menos unos 3 años desde que se dictó sentencia, en el que existía un proyecto de loteo de aguas arriba y que no tenía ni estudio ni evaluación de impacto ambiental. Se habían realizado actividades de desmonte, de movimiento de suelo, y el actor que presenta esta acción preventiva es dueño de una propiedad agrícola que se encuentra aguas abajo de ese loteo. Como ustedes podrán observar de esta breve descripción de los hechos, no había demasiadas dificultades legales en cuanto a determinar que esta falta de evaluación de impacto ambiental, en el no haber realizado estudios pertinentes, desde luego que nos impulsaba a sacar una decisión vinculada con hacer lugar a la acción preventiva de daño sin demasiada complejidad técnica, ¿no? La fecha de sentencia es del año 2019 y se ordenó al demandado la realización de muchas obras hídricas y la realización de medidas de mitigación forestales que aseguraban de alguna manera la tranquilidad del inmueble que se encontraba aguas abajo.
Una de las primeras cosas que hacemos nosotros dentro de las sentencias de los juzgados ambientales, en donde se ordenan acciones o obligaciones de hacer o de no hacer en algunos casos, es, en primer lugar, nosotros identificamos un responsable de informar periódicamente el cumplimiento de la sentencia. Es decir, que la misma sentencia en su resuelve establece que una persona del cuerpo interdisciplinario de expertos será la encargada de informar de manera periódica al juzgado de qué manera esa sentencia se viene ejecutando y se viene cumpliendo. Este hecho, que parece pequeño, pero resulta fundamental a los fines de asegurar ese cumplimiento efectivo posterior de la sentencia. Es decir, habiendo identificado a un miembro del cuerpo interdisciplinario de expertos que tenga la obligación de presentarnos informes semestrales o bimestrales, según cada caso en particular, nosotros nos aseguramos que haya un seguimiento y un monitoreo muy encima de cómo en la realidad esa sentencia se está llevando a cabo. Lo segundo que hacemos, que también resulta muy interesante, es convertir esas órdenes que da la sentencia, esas órdenes jurídicas que da la sentencia, las convertimos en indicadores ambientales. Eso implica un cambio en el paradigma de cómo hacemos para que esa sentencia actúe en la realidad. Y esos indicadores deben cumplir con ciertas pautas técnicas, tienen que tener un orden lógico de aplicación, que muchas veces no es el mismo orden lógico que tiene la sentencia. La sentencia generalmente toma decisiones vinculadas a las pretensiones y muchas veces de las maneras que las pretensiones fueron introducidas en el proceso. En cambio aquí nosotros lo pensamos desde el punto de vista técnico, ¿sí? Cómo el orden lógico de cumplimiento de esos indicadores tiene que concadenarse. Y estos indicadores también identifican responsables y tiempos, ¿no? Para que tengamos una posible evolución muy clara de cómo vamos con el cumplimiento. Y otra cosa que hacemos es usar un sistema de colores en donde identificamos en rojo las cuestiones que realmente no se están cumpliendo, en amarillo las cuestiones que se encuentran en trámite y en verde las cosas que ya han logrado completarse. Entonces, con estos indicadores, aquella persona que fue identificada en la sentencia como la responsable del cumplimiento, no del cumplimiento, fue responsable del monitoreo de esta sentencia, esa persona, usando esos indicadores, debe presentar al juzgado inspecciones e informes periódicos en base a inspecciones periódicas que se realizan. Este informe, que ustedes acá en la pantalla pueden ver un pequeño ejemplo, da a primera vista mucha información para el juez. De esa manera uno puede identificar cuáles cosas sí se están cumpliendo y cuáles cosas no. Y esto es algo que nosotros identificamos mucho en las cuestiones ambientales. Hay un cumplimiento parcial. Hay algunas cosas que sí se hacen, hay algunas cosas con las que tenemos más dificultades. En base a eso, ya es una decisión judicial, empezar a utilizar un montón de otras herramientas para tratar de lograr que ese rojo pase a amarillo o ese amarillo pase a verde, ¿no? Y lograr este cumplimiento. Por ejemplo, en el caso que yo les estoy comentando el día de hoy, se hicieron muchísimas inspecciones. Miren ahí la fecha y nosotros tenemos un número de 17 inspecciones se hicieron ya en el lugar. Bueno, eso es una de las ventajas de contar con un equipo técnico que pueda hacer este trabajo, que sé que no es la realidad de muchos órganos jurisdiccionales. Y en el caso puntual se establecieron muchísimas sanciones combinatorias, tanto al demandado como a organismos del Estado, para asegurar el cumplimiento. Después se hicieron notificaciones personales a los demandados, especialmente en aquellos casos en que es una persona jurídica, un municipio, etc. Y en su caso, cuando nosotros consideramos que es necesario, se remite a Fiscalía Ambiental. Pero acá lo más importante y lo que nosotros generalmente hacemos para asegurar el cumplimiento es seguirlo de cerca al caso y hacer las audiencias que sean necesarias a los fines de poder juntar a todas las partes e ir entre todos llegando hacia una mejor ejecución de la sentencia. Esto brevemente es lo que yo quería compartir hoy con ustedes. Quedo a su disposición para cualquier pregunta. También voy a adjuntar algunos de los materiales de los que estuvimos hablando. Les agradezco mucho y eso es todo. Muchas gracias.